Hay algo que los amigos trinitarios nos dicen a nosotros. Con esto podemos nosotros ratificar, mostrar, y este argumento es indestructible al mostrar que fue el mismo Dios, el Padre, el cual dio su vida, esa vida humana, en la cruz. Vamos a demostrarlo por medio de las Escrituras. Lo primero que tenemos que mirar es, vamos a irnos al libro de Juan, en el capítulo 5, verso 19, el Señor Jesús dice estas palabras. Mire lo que dice el Señor Jesús aquí. Mire lo que dice. Mire, observe bien. Observe bien. Con esto queda ratificado que el Señor Jesús es el Padre, el cual muere en la cruz. Mire lo que dice. Juan 5:19 dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Este argumento es, digámoslo así, es indestructible, mis hermanos, mis amigos. Esto es indestructible. Jesús nos está diciendo que no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino todo lo que ve hacer el Padre, el Hijo lo hace igualmente. Bueno, miremos esto, lo que la Escritura nos está diciendo. Dice Jesús, nuestro Señor, el único Dios y Padre, nos dice que Él, como Hijo, no puede hacer nada, sino que lo que Él hace es lo que hace el Padre igualmente, o lo que el Padre hace, lo hace Él igualmente. Otro texto, otro verso que podemos nosotros demostrar esto, lo encontramos acá en el libro de Juan también, en el capítulo 14, verso 10, dice, leamos, miramos lo que dice. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Wow, ahí tenemos ya dos argumentos. Jesús nos dice que el Padre que mora en Él es el que hace las obras. Dice Jesús que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Yo les pregunto, miremos algo aquí, yo les pregunto. Si las obras que hace el Hijo las hace el Padre igualmente, entonces en la cruz, en la obra de la redención, estaba el Padre y el Hijo haciendo las obras de la redención, porque las obras que hace el Padre las hace el Hijo igualmente. Y allí encontramos la obra de redención en la cruz. En la cruz, esa obra de redención la hizo el Padre y el Hijo igualmente, porque el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Qué me respondes? ¿Qué me respondes? Por favor, ¿qué me puede responder usted? Mire, respóndame, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Es más, ustedes, mis amigos, nos dicen a nosotros que nosotros estamos equivocados. Pero yo les pregunto en base a este verso bíblico, ese Jesús que dice que no puede hacer nada por sí mismo, ¿es ese Dios de ustedes la segunda persona de la Trinidad? Porque ese Jesús que no puede hacer nada por sí mismo está diciendo entonces que Él no puede ser un Dios todopoderoso. No puede hacer nada por sí mismo, no puede, tiene que esperar que otro Dios haga las cosas que Él quiere hacer. Imagínense, eso es incomprensible. Otro Dios tiene que hacer las obras que Él hace. Hombre, es incomprensible. Pero Jesús dice que lo que Él ve, lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Jesús dice que las obras que Él hace, no las hace Él, sino que las hace ¿quién? El Padre que mora en Él. Y esto, mis amigos, no quiere decir que haya un Dios menor que dentro de él esté un Dios mayor.
Eso es, de verdad, eso es inaudito. Aquí lo que está es correspondiendo a las escrituras. Recordemos algo, Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, además de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé, y conmigo no hubo Dios extraño. Entonces, cuando Jesús dice que las obras que Él hace, no las hace Él, sino que el Padre que mora en Él. Cuando Él dice que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente, o lo hace Él igualmente, está refiriéndose a que Él es ese Dios, el Padre, manifestado como un ser humano. Por eso dice: yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Yo anuncié y yo salvé. Por eso ese que estaba en la cruz no era otro Dios, no era otra persona divina, sino que era el mismo Dios, el Padre, haciendo la obra de redención. El mismo Dios, el Padre, como un hijo, haciendo la obra de redención. Entonces, lo que ustedes dicen es inaudito. Ahora, explíqueme cómo es posible que una segunda persona no puede hacer nada por sí mismo. Jesús como hombre no podía hacer nada por sí mismo, pero el Padre, el Espíritu Eterno que estaba en Él, era el que hacía las obras. Punto número 2, lo de Juan 14:10. Jesús dice allí que el Padre que mora en Él es el que hace las obras. Eso corresponde a Isaías capítulo 40, Isaías 35, verso 2 y verso 4. ¿Qué dice allí? Vamos a leerlo, por favor. Isaías 35 dice, verso 2: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Qué más dice? Decía los de corazón apocado, el verso 4. Decía los de corazón apocado: he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Obsérvalo. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Entonces, cuando Dios viniera en persona, ¿cuál es esa persona? Jesús. ¿Ah? ¿Cuál es esa persona? Jesús. Estoy leyendo la Biblia Torres Amar. El verso 3 de la Biblia Torres Amar, Isaías 35, 2 y 3. Cuando Dios viniera en persona, mira lo que haría. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Por eso Jesús no puede hacer nada por sí mismo. Porque Él no es otro Dios, no es otra persona divina. Él es el mismo y único Dios manifestado en persona. Cuando viniera en persona manifestaría las obras del Padre. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Mire, esto corresponde a esto. Entonces, la presunción de que ustedes tienen de que Jesús es una segunda persona divina es completamente antibíblica. Por eso Jesús no podía hacer nada por sí mismo. Porque lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Igualmente. Entonces yo pregunto, si lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente, cuando el Hijo muere en la cruz, ¿murió en la cruz el Padre igualmente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. ¿Dónde estaba el Padre cuando el Hijo estaba aquí en la tierra? ¿Dónde estaba el Padre cuando el Hijo estaba aquí en la tierra? ¿Dónde estaba? A ver, ¿dónde estaba? El Padre que mora en mí. Pablo dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. No estaba en otro lugar. No estaba en otro lugar. Entonces, ¿quién estaba en la cruz? Dios mismo, el Padre mismo. Punto número 3, vamos punto por punto. Vamos punto por punto. Punto número 3, un verso que no le gusta a los señores trinitarios. Filipenses capítulo 1, lo que dice literalmente el texto griego, dice así, Filipenses 1. Recordemos que en el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo o existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó el ser a quién, a cuál Dios. No estimó ser igual al Padre
como cosa que aferrarse. O no estimó ser el mismo Dios, o no estimó ser el mismo Padre, como cosa a que aferrarse. Aquí la palabra isos es igual, o itzas, que se refiere a sí mismo, o el mismo. Eso es lo que significa isos o isas. El mismo. No estimó el ser el mismo Dios o el mismo Padre como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Ahora, lo que verdaderamente dice Filipenses capítulo 1, verso 2, lo podemos leer en el texto griego y lo podemos leer también en la Biblia Septuaginta al español. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Este es el punto número 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Biblia Septuaginta al español, Biblia Septuaginta de Yuneman y el texto griego. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Por eso, cuando dice no estimó el ser igual a Dios, no está hablando de otro Dios, no estimó ser el mismo Padre. No estimó en existir en forma de Dios. ¿Cuál es la forma de Dios? Dios es espíritu. No estimó el ser en forma del Padre. Aquí está Dios, usted dice que es el Padre. No estimó en ser en forma del Padre. No estimó ser el mismo Dios. ¿Cuál Dios? El Padre. No estimó ser el mismo Padre como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, si solamente hay un Dios y ese es el Padre, ¿cuál Dios murió en la cruz? Recuerde que, punto número 4, este es el punto número 4, que el ladrón en la cruz dijo que allí estaba Dios con ellos. Allí estaba Dios con ellos. Lo dijo. Leámoslo, por favor. Lucas capítulo 23, verso 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Quién estaba ahí en la misma condenación con ellos? Dios. ¿Cuál Dios? Para los judíos solamente hay un Dios, el cual es el Padre. Para los judíos solamente hay un Dios, el cual es el Padre. Y allí estaba Dios. Ahora, la pregunta es: ¿cuál Dios estaba allí en la misma condenación con ellos? ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál Dios? Vámonos a algo allá. Recordemos que aquel que vendría a sufrir tal condenación de pecadores era el mismo Dios y Padre. Isaías 43. Leámoslo, por favor. Leámoslo, Isaías 43. Quien serían cargados sobre él nuestros pecados. Isaías 43 dice, verso 24: no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tu rebelión es por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién habla? Verso 1: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. ¿Quién es el que vendría a salvarnos? Siendo conocido como el Salvador, Isaías 60:16. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. ¿Quién es Jesús? ¿El mismo Yahvé o el mismo Jehová? Entonces díganme, respondan las preguntas. En la obra de la cruz, ese Dios que estaba allí dijo que no podía hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, o lo que hace el Padre, lo hace el Hijo al mismo tiempo. Lo hace el Hijo, igualmente. Entonces en la cruz estaba el Padre haciendo la obra de redención igualmente con el Hijo, ¿sí o no? Porque si usted me dice que sí, bueno, entonces ratifica que Jesús es el Padre. Y si me dice que no, entonces está siendo mentiroso Jesús. Porque Jesús dice que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino que las obras del Padre las hace el Hijo igualmente. Entonces el Padre tuvo que hacer la obra de la redención para que el Hijo la hiciera.
Igualmente, igualmente, porque dice igualmente. Punto número 2. Ese Jesús que dijo que el Padre que moraba en él hacía las obras. ¿Quién hizo las obras que hizo Jesús? Dándole vista a los ciegos. Dándole vista a los ciegos. Oído a los sordos. Levantando a los paralíticos. ¿Quién hizo esas obras? ¿Quién hizo esas obras? Punto número 3. Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o existiendo en forma de Dios. ¿En qué forma y de cuál Dios existía Jesús? No estimó el ser el mismo Dios o ser igual a Dios. ¿A cuál Dios era igual Jesús? Respóndame, por favor. Y punto número 3 o punto número 4, respóndeme. ¿Pablo mintió al decir que Jesucristo era Dios y Padre? Dice allí: gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. ¿Mintió Pablo? Mis hermanos, con esto podemos demostrar que el que estaba en la cruz es el único Dios. Por eso Pablo llama a Jesucristo Dios, Señor y Padre. ¿Sí miran? Jesús no pudo, en esa calidad de hombre, dijo que él no podía hacer nada por sí mismo, sino que lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. El Padre es el que estuvo en la cruz, porque dijo el Padre que él mismo que hablaba estaría presente, él mismo vendría y nos salvaría. Yo Jehová, además de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé. Escucha bien. Yo anuncié, yo salvé. Y eso lo está diciendo Jehová. Yo anuncié, yo salvé. Y conmigo no hubo Dios extraño. El que salvó es el mismo Padre, no es otro Dios. ¿Quién estuvo en la cruz? Jehová, Dios, el Padre. Por eso, lo que se lee en la cruz, este es Jesús o Yeshua, el Rey de los judíos. Ese acróstico significa: este es Yahvé, el Rey de los judíos. Entonces, ¿quién estuvo en la cruz? Yahvé o Jehová, el cual es el mismo Padre. Así podemos explicar, mis hermanos, a la luz de la Biblia, que el que estuvo en la cruz no fue un Dios Hijo, no fue una segunda persona de la Trinidad, sino que fue el mismo Dios, el único Dios y Padre. Nadie puede responder cuál Dios estaba en la cruz. ¿Cuál Dios? Díganme, si solamente hay un Dios el Padre, ese Dios que estaba en la cruz, ¿es el mismo Dios el Padre, sí o no? ¿Quién me responde? No hay quien responda a esta pregunta. Segunda pregunta: las obras que Jesús hizo, ¿quién las hizo? ¿Quién las hizo? ¿Quién me responde? Las obras que Jesús hizo, ¿quién las hizo? Qué mentirosos. Punto número 3. Jesús dijo que no, él no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿vino el Padre a morir por la humanidad y el Hijo lo hizo igualmente, sí o no? Si tu respuesta es sí, entonces Jesús es el Padre. Si tu respuesta es no, estás haciendo a Dios mentiroso. Mire, dice Tyson, dice no. Entonces Jesús es un mentiroso, porque dice que lo que el Hijo hace es porque el Padre lo hizo igualmente. Entonces, ¿quién hizo las obras? ¿Quién hizo las obras que Jesús hizo? ¿Quién las hizo? ¿El Padre o Jesús? Dicen que las hizo Jesús. Qué mentiroso, porque Jesús dice que las obras que él hace, las hace el Padre que estaba en él. Qué mentiroso. Mire, eso es la Trinidad. La Trinidad niega las Escrituras. Mis hermanos, lleven los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, Tratados de Unicidad y Escatología 1. Llamen para pedir los libros, los que están en Colombia, 318-436-0745. Recuerden, Colombia, 318-436-0745. Y los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama y pide tus libros.